Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La renegociación del TEMEC llega a su fase final, esperemos, pero una fase muy importante. Y para poder entender dónde estamos, qué viene, cuáles son los temas que hay que fijarse, hemos invitado a un experto en la materia, Jorge Molina. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias otra vez por invitarme. Espero decir algo que valga la pena. Yo también, ¿eh? Pues vamos a empezar por poner el contexto. Hoy se publicó finalmente el estudio que hace la Secretaría de Economía en México respecto a qué opinan los actores entrevistados mexicanos, sobre todo los agentes económicos, respecto al TEMEC. El US Trade Representative había publicado el propio hace ya varios meses. ¿Cuál es, digamos, el contexto desde el punto de vista de los actores económicos con los que llegamos a esta negociación? ¿A los actores económicos les gusta lo que está? ¿Qué no les gusta? ¿Qué es lo que quiere la economía, digamos? Bueno, si nosotros vemos lo que sucedió, sobre todo en el proceso de consulta que llevó a cabo el USTR entre septiembre y diciembre del año pasado, y también el segundo proceso de consulta que llevó a cabo el gobierno canadiense también de septiembre a noviembre del año pasado. Lo que hay es una aceptación, vamos a decir, prácticamente unánime del sector privado hacia la continuación del tratado. Y no solamente la continuación, sino también de la continuación como un instrumento trilateral. Por eso, cuando la semana pasada el propio USTR publica su agenda para este año y en lo que se refiere a la renegociación del TEMEC, hablaba de llevar a cabo consultas bilaterales tanto con México y Canadá. Al día siguiente, el martes, un grupo de 69 organismos muy importantes de Estados Unidos, en su gran mayoría participaron no solamente en los comentarios, sino también en la audiencia pública de la primera semana de diciembre. Lo que dice la carta es, no solamente queremos que continúe el tratado por los beneficios que ha generado, por la certeza que le ha dado al ambiente de negocios en toda América del Norte, pero también por la claridad de las reglas que genera para los tres países. De ahí la necesidad o la demanda, la petición de que sea como un instrumento trilateral. De hecho, en la consulta mexicana lo que destaca es, lo que enoja es que se está violando el TEMEC, son los aranceles. Lo que los agentes económicos mencionan como lo más negativo del TEMEC es que no se ha respetado. Eso vamos a ver que la única manera de poderlo entender es con este discurso que trae Estados Unidos de que a los productores y exportadores de Estados Unidos, el mundo no los ha respetado durante los últimos N años y que entonces que por eso ahora el concepto del libre comercio, de free trade, se debe de sustituir por el de fair trade, de comercio justo, de manera de que entonces la economía de Estados Unidos pueda eliminar ese tremendo déficit que tiene en su balanza comercial, pero sin hablar de que un déficit comercial es el resultado de las condiciones estructurales de la economía y no lo puedes tú eliminar por decreto. De hecho, no han podido. Y de hecho, incluso acuérdense que cuando se negocia el TEMEC en el 2017-2018, ese era también uno de los objetivos. ¿Y qué ha pasado? El déficit sigue existiendo ahí. Oye, Jorge, y el tema de fair trade, como lo entienden ellos, ¿está en lo que es hoy la fase de consulta, negociación entre los tres países? O sea, ¿está Estados Unidos queriendo poner como métrica la balanza paritaria, que no haya ni déficit ni superávit entre los tres países firmantes? Esa es una de las cosas a las que aspiran, pero si nosotros vemos el discurso que trae USTR desde el año pasado y vemos sobre todo el Project 2025, que se publica desde la campaña hace un par de años, la intención de Estados Unidos en términos comerciales es repatriar la manufactura,
sobre todo de lo que le llaman ellos productos estratégicos, entre los que se encuentran los medicamentos de última generación, y tener acceso a los minerales e insumos necesarios para estos productos, de manera de que entonces logras dos cosas: reduces la dependencia de China, que es básicamente un proveedor de bienes intermedios, y también le ayudas a detener el crecimiento económico de los chinos. Entonces, ahorita en estas consultas, vamos a decir, que iniciarán con México dentro de 8 días y muy probablemente con Canadá a la siguiente, es con la intención de empezar a ir definiendo cuál es la agenda que se va a tratar, en este caso, con cada uno de los dos países, cuando las negociaciones empiecen, lo cual debemos de pensar que será esto a partir de julio de este año. Ahora, cambió radicalmente la lógica de la negociación del TEMEC inicial o del TLC inicial, porque en aquel entonces se ponía en el centro al consumidor y se decía: lo que podemos generar es realmente un beneficio al consumidor por las ventajas comparativas que tiene cada país. Y no había la idea de que el comercio tenía que ser justo. ¿Por qué? Pues si hay ventajas comparativas, como tú bien lo decías. Producir al menor costo posible. Exactamente, y el beneficiario final era el consumidor. Y ahora estamos entrando en una condición distinta. Recordemos ahí, recordemos que del lado mexicano había una serie de actores que decía: no podemos competir con Estados Unidos. La apertura es injusta porque ellos son más desarrollados. El tratado, el Telecán, nos va a llevar a un déficit comercial, va a llevar a la destrucción de la planta industrial. Porque cuando empiezas a hablar de eso, crees que entiendes para dónde va la economía. Resulta que la economía se equilibró en otro lado. Exactamente. Y hay áreas en donde simple y llanamente pues no estuvieron contempladas, como la exportación de productos agropecuarios. Sí, pensábamos que iban a ser meros importadoras. Déjame regresar a tu comentario del cambio del enfoque de la negociación, porque para mí se me hace clave. Lo que tenemos ahora con el TEMEC o con el TEMEC 2.0 o como le quieras llamar, es cierto, ya no es un tratado que esté hecho o que se piense con el consumidor en mente. Es más bien un tratado para garantizar el suministro de insumos y materiales críticos para la industria que esté en territorio estadounidense. Entonces ahí metes los minerales críticos, son la lista de 60, ahí metes todo lo que son energías, ahí metes todo lo que es lo que se necesita para producir en Estados Unidos. Esa es una. Segunda, es un instrumento que va a ser clave para apoyar la famosa Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la que se publicó en noviembre. O sea, ya no es solamente un instrumento comercial, y eso ahora es un instrumento para apoyar esta estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Y otra cosa, ¿para qué? Pues precisamente para evitar que China siga creciendo. O sea, la prioridad no es ya ni México, ni América del Norte, nada. La prioridad del gobierno de Trump es China. Si no, vean ustedes, ¿cuándo fue la última vez que Trump se refirió a North America o América del Norte, o como ustedes le quieran llamar, como lo hicieron Biden y presidentes anteriores? Pero puede ser otra lógica, simplemente Make America First Great Again. O sea, lo único que le importa es Estados Unidos, no solo parar a China. Quiere tener ventajas frente a Canadá, frente al Reino Unido, frente a Alemania, frente a México, con una lógica de fondo distinta, que es: yo tengo poder, a ti te importa mi mercado, entonces tú me tienes que dar ventajas. Y con los japoneses, los coreanos, con los europeos lo logró. Les dijo: a ver, si tú quieres exportar acá, arancel de tanto, y tú me pones arancel cero. Esa es la lógica dominante, que es de control. Es de control, de acuerdo. Ahora, por otro lado, yo te respondería, pues sí, o sea, es America First o Make America Great Again, o como se diga. Sí, pero para eso, ¿cuál es la principal amenaza? Los chinos. Sí, pero desde el punto de vista, si quieres frenar a los chinos, lo lógico sería aliarte con los europeos, no pelearte con los europeos. Y no solo eso, conservar la importancia del bloque de Norteamérica, que es lo que hace
es el bloque más grande del mundo, vamos a ponerlo Exacto. así. Entonces no romperlo. Pero tú sabes que en política las personalidades importan Sí, mucho. claro. Y el desdén que Trump tenía hacia Trudeau y el que ahora Carney haya tenido la osadía, el atrevimiento de ponerle cara, como en su momento lo hizo la señora Merkel o el propio Trudeau, pues entonces es verdaderamente imposible de aceptar, ¿no? Entonces, eso, eso te explica cómo continúa con sus cosas de anexación y ese tipo de Por cosas. eso, entonces, el eje China es muy importante, pero en medio de eso hay muchos otros temas que mueven la agenda y hacen que sea una negociación muy rara. Porque si el eje fuera China, pues Sí. lo central sería preservar la relación con Canadá, con México. Ya Carney fue a China a tratar de buscar un cierto espacio para poder exportar cosas, porque les da miedo depender tanto de Estados Unidos. Ahora, Jorge, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que se está negociando en concreto? Que el público entienda si lo que importan son los insumos, que significa que ya no vamos a poder exportar bienes de consumo con arancel cero a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está, digamos, poniendo en juego ahorita? Yo creo que aquí lo partiría en dos secciones. Primero, ¿qué y cómo? Que Estados Unidos lo que ha dicho es que quiere recuperar o repatriar la producción de una serie de manufacturas que consideran estratégicas, en particular lo que es la industria automotriz. Y no solamente en Estados Unidos aproximadamente la mitad de los autos nuevos que se venden son autos extranjeros, la otra producida en Estados Unidos. Pero también ahí lo que estás viendo es que es tanto para México como para Canadá su principal producto de exportación dentro de lo que es el marco del TEMEC. Entonces ahí es empezar a generar un costo político para lo que es la negociación. Es regresar todo lo que es la producción de acero, de aluminio, de una serie de esos insumos que estamos viendo que tienen ahorita arancel. Y por otro lado, algo que ha quedado claro es que la cuestión es que Estados Unidos no está dispuesto a un nuevo acuerdo sin que haya aranceles de por medio. Entonces, no va a haber arancel cero entre las economías. Ese es el objetivo. Eso es lo que Greer ha puesto. Entonces, Y para eso hay que cambiar el TEMEC, hay que ir al Congreso. Eso no se puede resolver simplemente en el mecanismo de nos damos un año más o 14 años más. Por supuesto, porque eso implica que tú vas a afectar la hacienda pública. Entonces, por lo tanto, tiene que pasar a fuerza, sí que sí, por la Cámara de Representantes. Y hay condiciones para eso, por las dos cámaras, de hecho, la de Representantes y la de Senado. Exacto, pero aquí es precisamente uno de las incógnitas que hasta ahorita no conocemos. ¿Cuál va a ser el procedimiento que va a seguir Estados Unidos para la negociación? Hasta ahorita lo ha hecho a través del famoso Trade Promotion Authority, lo que antes se conocía como la ley del Fast Track, que te da tiempos determinados para la negociación, objetivos a lograr y te establece también tanto el papel que va a jugar el Congreso y el sector privado. Vamos a parar ahorita para hacer un corte. Regresamos a que nos lo expliques un poco mejor porque tenemos la tiranía del tiempo. Estamos en un momento más de regreso con ustedes aquí en Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo con Jorge Molina, discutiendo la renovación del TEMEC. Estamos en un tema muy espinoso, que es, si le quieren meter todos esos cambios, necesitarían ir al Congreso. Y algunos expertos dicen, como es tan difícil hacer ese paso por el Congreso, año electoral, elección de medio término, un espíritu antilibre comercio, entonces pasar por ambas cámaras, un nuevo tratado se ve complicado. Si no pueden sacarlo por ahí, ¿qué alternativas tienen? Es que déjame regresar un paso atrás. Hay situaciones que Trump no puede negar y que es en este caso el involucrar al Congreso para poder llegar a cabo a un acuerdo sólido.
porque si no fuera así, entonces caeríamos en una situación como la que está enfrentando actualmente India, Corea del Sur, la Unión Europea, con quienes se realizaron estos acuerdos el año pasado sobre aranceles que no pasaron por el Congreso y que entonces Trump puede cambiar de la noche a la mañana. Ha cambiado. Y que ha cambiado el caso de Brasil, el caso de la India, etcétera. Entonces, eso sería una cosa. La otra cuestión es que a Trump vemos que no le gusta acercarse al Congreso. Y esto implica la elaboración de la famosa ley del Trade Promotion Authority, en donde por lo menos tienes que poner ahí cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser los tiempos, que en un momento dado le pueden dar más manga ancha al presidente de lo que tuvo, por ejemplo, Obama, sería posible, pero eso implica tener que involucrar a las dos cámaras del Congreso. Y eso implica también tiempo. Y yo quiero regresar al punto del consumidor, porque muchas de estas medidas de las cuales estamos hablando, que buscarían fortalecer, por ejemplo, la industria automotriz norteamericana para recuperar el mito de Detroit, pues le van a pegar al consumidor norteamericano en el momento en que tenga que ir a pagar su Ford 150 como $300 más cara, porque es producida en Detroit y no en México. Pues ya lo está pagando. Entonces, simplemente con los aranceles actuales. Pues eso va a hablar. Actuales, si cumple con los requisitos del TEMEC, entra con cero arancel. Eso era con respecto a los aranceles de la IEPA, pero que digamos, son como que México tiene, digamos, o tenía 3 tipos de aranceles. Ahorita, eran por una parte los de la IEPA, los del famoso fentanilo, que estaban basados en la IEPA y fueron los que la Suprema Corte echó para atrás para Canadá, para China, para México y los famosos acuerdos, los aranceles recíprocos. Entonces se sustituyen por los de la sección 122 de la Ley de Comercio. Esa es una. Luego, por otro lado, tienes los de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que son los que le han aplicado a acero, aluminio, autos, autopartes, camiones, productos de madera, productos farmacéuticos. Esos ahí siguen, porque esos se hicieron de acuerdo al librito. Y luego tienes, digamos, una tercera categoría, que en nuestro caso es la cuota compensatoria del 17% al tomate. Entonces, la de tomate sigue, las del 232 sigue, y ahora se cambiaron el 25% del fentanilo por el 10% de la sección 122, siempre y cuando no cumplas ahí la regla de origen. Pero si cumple la regla de origen, así como en el fentanilo entraba con 0, todavía con este nuevo 10% entra por 0 también. Hasta el 20 de julio, porque este además es un arancel que tiene una fecha límite y que para que fuera extendido tendría también que tener la aprobación del Congreso. En el caso de acero, aluminio y demás, ahí no hay no hay esa diferencia. Ahora, digamos, lo que muchos expertos dicen es que como es tan difícil pasarlo por el Congreso, van a tratar de, dentro del marco existente, presionar a México para que cumpla en materia energética, buscar mecanismos a lo mejor de subir el contenido regional, que entiendo que eso no necesariamente tiene que pasar por el Congreso, para hacer más complicado, tengas que hacer más cosas en Estados Unidos o traer más partes de Estados Unidos. ¿No esa es la solución políticamente más expedita? Por una parte, pudiera ser más expedita si tú eres Estados Unidos y no quieres lidiar con un Congreso que sobre todo se espera que para el año que entra, cuando terminara todo este proceso, estaría ya proceso dividido. Empieza el 1 de julio y termina ¿cuándo? No se sabe, no hay término, o sea, ni en el texto del tratado, ni en la ley de implementación del tratado, que fue lo que aprobó el Congreso de Estados Unidos en el 2020, en ninguno de los dos existe un término perentorio. Entonces puede prolongarse lo que sea, pero en su momento, si le mueves a lo sustantivo, tienes que ir al Congreso.
la estrategia de no ir al Congreso, entonces, ¿tú no crees que vaya a pasar? Yo creo que es muy difícil que se pudiera dar porque sobre todo Estados Unidos además, deja tú los problemas que tenemos bilaterales, además quieren meter un capítulo sobre inteligencia artificial, quieren implementar un mecanismo regional para evaluar los proyectos de inversión, no solamente en Estados Unidos, sino en México y Canadá, y obviamente evitar los proyectos chinos, y hay otra serie de proyectos. Entonces, la necesidad de que dices, esto no va a ser rápido. Cuando tú me dices, esto de hacer diferentes caminos, como por ejemplo lo del acuerdo de minerales críticos, por una parte te podría ayudar, digamos, en ese sentido. Sin embargo, a México y a Canadá le estás quitando o le quitarías una ficha de negociación clave, dado de que es un elemento muy importante que Estados Unidos quiere y que México y Canadá tienen ahí para negociar. Ahora, yo creo que no lo hemos mencionado, pero hay que decir que México llega en una condición diferente a la mesa de negociación, en tanto que antes teníamos un poder judicial más o menos acreditado y ahora no. Y buena parte de los requisitos o de las peticiones o de las exigencias de los inversionistas es precisamente tener mecanismos paralelos al poder judicial. Es decir, poder tener solución de conflictos fuera del Poder Judicial. Entonces eso nos pone en una situación complicada, ¿no? Complicada creo que es una manera de llamarlo, porque simplemente hay que ver el último trimestre en materia de inversión extranjera directa, donde tuvimos el peor trimestre de la historia con una salida de más de 5,000 millones de dólares. Y cuando se dice, bueno, ¿por qué no jala la economía? ¿Por qué no camina? Pues porque simplemente lo que tú dices, no hay estas señales para que el sector privado se anime. Por otro lado, tienes tú aquí en esta lista de 50 y tantas barreras no arancelarias que presentó Marco Rubio el año pasado, varias que tienen que ver precisamente con la inversión y que ahí, si se llega a un acuerdo, puede servir precisamente como ese jalón que no solamente va a ayudar en la relación con Estados Unidos y Canadá, también hay que ver que está pendiente la firma de la renovación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, en donde ahí más que el comercio entre las dos partes es la posible inversión que nosotros podemos obtener de España, de Francia, de Italia, de Alemania, que verdaderamente ahí creo que hay una oportunidad que no sé realmente si lo han evaluado. Se va a firmar pronto, entiendo, ¿no? Que lo quieren, que la señora Ursula von Leyen. Von der Leyen viene en mayo o junio, ¿no? Ya, eso está mal. Bueno, estaba primero para octubre. Bueno, cuando hubo la reunión del G7 el año pasado, inicialmente había sido en octubre, luego fue en febrero. México ha estado pateando el bote, pero es en este momento en donde se ve que Estados Unidos está poniéndole más trabas a la negociación o que está asumiendo una posición más dura, ahí es en donde yo creo que el ejemplo que está haciendo Canadá es algo que no se puede perder de vista. Yo lo veo distinto. Yo con lo que he hablado con algunos funcionarios de Estados Unidos, están muy enojados con esa estrategia de Canadá. Y se las van a querer cobrar en la mesa. Claro. Y están más abiertos a entender qué es lo que México necesita. Lo está presionando en algunos temas, en materia energética, entre otros. Pero yo no sé si tensar el acuerdo hubiera sido para un país más débil relativamente, como es el caso mexicano a Canadá, una buena idea. Si en este momento el 83% de tus importaciones van a Estados Unidos. De tus exportas. El 83% a Estados Unidos. Si lo vemos por países, después viene Canadá, que es aproximadamente poquito menos del 3%. Pues no solo eso, como porcentaje del PIB es mucho más, porque México es una economía más pequeña que la canadiense. Pero aquí lo que voy es a la dependencia de los mercados. O sea, tú estás ahorita con una tremenda dependencia. Y por otro lado, si tú ves que se te empieza a cerrar el mundo y que por otro lado las demandas que está poniendo Trump
Pueden ser cuestiones que al gobierno no le vengan bien en la parte política. ¿No sería conveniente entonces empezar a pensar en mercados alternativos? Exactamente. Sobre todo como idea sí, pero tú y yo sabemos que desde el 70 hemos querido diversificar el mercado y la fuerza gravitacional de Estados Unidos es mayor, es tan grande. Ahora, sin embargo, Jorge tiene razón en hoy tenemos algo. En lo europeo, porque ahí ellos también están teniendo un pero reajuste muy importante. lo europeo, México, el grueso del comercio, tenemos un gran déficit con Europa comercial, el grueso es insumos que vienen acá, se manufacturan y se van para Estados Unidos. Ese es el modelo fundamental. Pero fíjate que hay una cosa, que también es un tratado que ha sido, igual que con la relación con Canadá, subutilizado. Yo también estoy de acuerdo. Porque Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué ha sido subutilizado? Ha sido subutilizado por 20 años. No es una cosa de ayer. no, Es por la fuerza, porque lo que atrae, lo que te da la ventaja comparativa es la cercanía con Estados Unidos. esa es una cuestión, sí, pero si hoy tú mismo estábamos diciendo al inicio del programa, hoy en día el comercio ya no está basado tanto o pensando en el beneficio del consumidor. Ya no es necesariamente Tenemos un minuto, Jorge. el producir a lo más barato. Si también ahora es con otra cuestión de consideraciones, como la parte de seguridad, y ahí la seguridad de tu ingreso, el cálculo cambia. Totalmente. Tendremos que ir a otro programa, porque ahí tengo una diferencia. Creo que al contrario, lo que Sheinbaum lo ha entendido muy bien es que esa es la única pata de la economía que crece y que hay que cuidar lo más posible esa relación. Yo creo que el problema es que hay muchos temas donde no hemos cumplido. Hay una agenda de seguridad, tema que no hablamos acá pendiente y que la quieren vincular con el TEMEC. Pero bueno, lo bueno es que esto va a tomar tiempo y te podemos tener de regreso en otro momento. Ojalá, Gracias, Jorge. ojalá. Mil gracias, Jorge, por Aquí, estar aquí. aquí. Y nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.